todos esos que tienen que hacer sus trabajos, especialmente los maestros que enseñan a los niños, y menos en la Aftam de Emuná, si no hacen su melajá de manera decente, de manera fiel, cuidando su tiempo, cuidando el trabajo, y Adam de mal de que es el Yesh Adam. ¿Qué? Entonces, estas personas tienen que saber que si no hacen lo que corresponde, entonces se considera que están robando. Como que están en la oficina y en lugar de estar trabajando, están hablando por teléfono o están jugando en el internet, yo qué sé, otras cosas. Arreglando la brecha. Entonces, eso también se considera desde el Zman, desde el tiempo. Está escrito en Mishlei 28-24. Ketiv, Rosel Aviv Beimo, Gomer en Pasha, Jaberu Leish Mashchit. Aquel que le roba a su padre y a su madre y dice, no hay pecado, no pasó nada. Él es compañero de un hombre corrupto. Hay muchas personas, hijos, que no son fieles y le roban a sus padres y a sus madres. La persona que no pone atención y cae en el robo de su padre y no le pide perdón, ¿okay? Entonces que corrija y que haga, que se concilie con sus hermanos. Que mejor Dios que, no sé, que le robó al papá y que ahora le falleció el papá y dejó la herencia, entonces ahora se tiene que arreglar con sus hermanos. ¿Qué? Mano, צריך להיזהר בגזל רבים שנמצא שם הרבה עבירות כמניין אנשים אשר גזל מהם. Después hay otra cosa que se llama robo de Gezel Rabim. Es una persona que roba del público. Que eso como van, es muy grave porque ahí no está robando de una sola persona, sino que está robando de muchas personas. ואם אפילו בגוזל את היחיד קשה להשיב גזל הנאכל על אחת כמה וכמה, על גוזל את הרבים שקשה תשובתו, לכן צריך להיזהר מאוד. Si una persona roba algo que es de la pertenencia de Rabim, entonces esto es mucho más grave. Porque si afirmo cuando una persona le roba a una persona a una persona particular, es difícil a veces de regresar lo robado. ¿Sí? Ya gastó el dinero o ya se hizo lo que hizo y ahora no sabe dónde está y no sabe dónde encontrarlo y a quién regresarle. Mucho más la persona que le roba a mucha gente, que claro, ¿cómo va a hacer ahora para hacer teshuvá? Si le tienen que regresar a varias personas, por eso ahí tienen que cuidarse mucho más. Total שחייבים ליתן לקהל מיסים וכדומה ופועלים במעות רעות ומפסידים את הרבים גזל הרבים בידם. Aquí habla de las personas también que tienen que pagar impuestos o cosas parecidas. Sí, por ejemplo en un yub o en una comunidad o en una sinagoga, hay que pagar una mensualidad. Pero hay personas que dicen, ¿por qué voy a pagar yo si pagan los demás? Otra vez, esto o que pagan, que no pagan. El negro, que pagan en negro. ¿Qué? Entonces eso también provoca la pérdida de la gente. Y también es un tipo de robo.
Hay muchas ramificaciones que vienen del gusto. לדרכי היתר דמורה לנפש האיש ההולך אחרי עצות תפילו, אשר לא יבוא לדרוש אלוקים ולשמוע בלימודים. Y muchas veces las personas, como no saben, entonces encuentran permisos o fabrican permisos, heterim, que le dicen que no hay problema, que no es robo, que puede hacerlo y que no pasó nada. Y cuando la persona empieza a estudiar un poco se da cuenta que está robando. Por eso también esto requiere de aprendizaje. Hay otro tipo de gezel que no es un gezel bedine adam, o sea, no es un gezel oficial que se puede cobrar en un bedín, pero sí es un tipo de robo que bedinei shamayim, en las leyes del shamayim, se considera gezel. למשל, כגון, הנושא עצמו לדבר הלכה לדון עם חברו בדין תורה ולגבות ממנו ממון על לא חמס בכפיו, רק כי אינו התעט וגרם נזק לחברו. לא במרד ולא ממעל, רק בתום לבבו נקרב בכפיו, כי אדם עושה בשלו. ואף אם מדינה חייב לשלם כל קיים, אין רוח מקום לא חייב ממנו, ועושה אלה למס, מרעהו חסד, ועובר על דווקא לאחר כמוך, שכולם דובר בכלל. וכמון זה אמרו, אדם ניכר בכיסו. בואו נראה מה הכוונה. Por ejemplo, una persona que entra en un juicio con su compañero a un din Torah, de Likbot Mimenu Mamón, al lo jamás de capaz, y le quiere cobrar dinero por algo que no hizo. Stam lo está acusando de algo que es mentira, que no quiere hacer. Rak ki aino it'atu begaram nezek lachadar. Mire, el señor se equivocó, se confundió y está acusando a su compañero. Le provocó daño. Ajlo Meret veló mal. Que no lo hace intencionalmente. No. Bien. Él piensa, según su opinión, que su compañero le provocó un daño o le robó algo o le quitó algo y lo lleva al din y le provoca un daño a su compañero por ese motivo. Por ejemplo, como pagó y piensa que no pagó porque está con resto de la mano. No pagaste. Avaló, que no lo hace intencionalmente o a propósito. Él realmente piensa que tiene la razón. pero que con capaz que Adam hacer שלו. ואף אם מדינה חייב לשלם כל קייל, אפילו que Medina, que según el din tendría que pagar, en Ruach HaMakom Noja de Meno, no entendí bien el caso, en Ruach HaMakom de Meno, lo sé, él le llamas el Eeu, Gesed, volver al altar a Fakomo, Shulkran de Adon Barbosa. El juego es de Amru, Adam Likar Bekiso. Opa. No entendí bien el ejemplo. Primón, התוקע עצמו לדבר הלכה, לדון עם חברו בדין תורה ולגבות ממנו ממון על לא jamás בכפה. טוב, esto lo entendimos, que él mete a su compañero en un din y le quiere cobrar algo que no tiene razón. Rak, solamente, que ahí no itatu, su ojo lo hizo equivocarse, pegará un nezek bejaveró. Y le provocó un daño a su compañero. ¿Bien? Pérdida de tiempo, el molar, Ajlo Meret, el hombre mal, רק בתור לבבו, נכון, כאדם עושה בשלו. כן?
él piensa que tiene razón, Julé, de Afim Bidin Ajad de Shalem Kol Kiai. Que que en un caso así, él no tendría que pagar según el din, pero en Ruach HaMakom no cae menos, él era más Bereu Gesed. Eso no está bien visto en los ojos de Hashem, y está pasando por la mitzvah de Baftar de la Kamoja. Que entonces, que ese es el caso, que Ulay por las molestias que le provocó, ¿sí? Él lo llevó al juicio. Entonces el señor tiene que hacer un juicio, pierde el tiempo, no podía abrir el negocio, tiene que pedir abogado, y al final resultó que no pasó nada. Entonces, Joliot que según el din oficial, todos los gastos, él pensaba que el otro Bemet le debía y por eso lo llevó al juicio. Y no le tendría que pagar nada. No le tendría que pagar. Pero mi dinero Shamayim por Baftar al Hakamoja. Al final resultó de que me mete el otro, no te hizo nada. Tuviste imaginaciones. Entonces, págale por. Hoy en día creo que también. Hay una ley. Que si uno demanda al otro y resultó que fue una demanda, le tiene que pagar por molestia, ¿no? No indemnización. Yo, por ejemplo, a mí me llevé a juicio. Perdí el caso y entonces me remitieron. Tengo que pagar las costas de juicio, tengo que pagar. Se llama costas de juicio. Su abogado, todo. Tengo que pagar todas las costas de juicio. Afilo que es verdad. Quien pierde la causa tiene que arcar con los prejuicios. No, pero depende del tribunal si dice que sí o no. Depende del tribunal si dice que tiene que pagar o cada uno paga sus gastos. El tribunal es el que decide ahí. ¿Qué? Pero Canere ahí es un sí. caso. Ahí queda claro que no había ninguna deuda, que era stamp. Pues por eso tiene que pagar todos los gastos que hay, los prejuicios que tuvo esa persona. No, en serio. Entonces en un caso así el señor tiene que abrir su bolsillo y pagar a Filu que según el din, así otra vez no el te equivocas. Canidé no le puede obligar a pagar. ¿Sí? Porque él vino a hacer el din porque pensaba de que le debía el dinero. Resultó que no. Entonces resultó que el otro no tiene que pagar. Pero ¿quién dijo que ahora él tiene que pagarle ahí todos los daños que ha sufrido? Entonces, por eso dice aquí en Jomrim, las costas. Por Baftar al Hakamoja, págale a tu compañero los disgustos que le hiciste pasar. Y los gastos. ולפי חומר איסור הגז לוקש את תשובתו שעליה אמרו, הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה כאילו גזל ממנו נפשו ונפש בניו ובנותיו. Y por la jumra, la gravedad de la prohibición del robo y la dificultad de hacer teshuvah, porque dijeron Jajamim, no hace falta robarle $1 millón a una persona para denominarse ladrón. ¿Cuánto hace falta robarle a una persona para que se considere un ladrón? Una fruta. Shave fruta. Una fruta. ¿Cuánto es una fruta hoy? No sé, 10 agorot, 15 agorot. Menos. No moneda, ¿Eso es considerado 5 agorot. ¿Eso es considerado robo? Ya es robo. 5 agorot. Ese es el shiur del robo. Robo es robo. El robo es robo. Como dijeron Jajamim, din fruta que din mea. El din de una fruta es como el din de 100 frutos. O toda abajo. De una cura. Entonces, dice la Gemara Masejet Baba Kama, la persona que le roba a su compañero afilu shave pruta es que ilu gazal mimenu nafsho, que ilu que le robó su alma y el alma de sus hijos y de sus hijos. La parnasa de él, ¿no? Mientras él siga teniendo en sus manos el robo, no tiene que parar. Es como lo que dijeron Jajamim, la persona que entra a la tevilá con el reptil muerto en sus manos. ¿Mejor? En el bolsillo. Contaminó agua también. Lo llevan en el bolsillo. Contaminó No, agua. el agua no se contaminó, pero el señor no se hace taor.
sigue siendo también, nunca se va a purificar hasta que suelte el reptil. El lagarto. Hasta que no sueltes el robo, no te van a perdonar. El reptil también está Pero puro. tienes que hacer vilar Ah, ahora. el reptil, entró con los billetes en la tevilá. Ajá. Ahora Sobre todo en Shabbat. Sobre todo en Shabbat. soltar el reptil, que es hacer confesión o pagar y hacer confesión. Soltar el reptil significa abandonar el pecado, la sobetajet. ¿Sí? Y corregirlo. Pero hacer el video Eso es la sobetajet. hacer el video y hace parte de eso. Mashu. Eso es mashu. Proceso. Eso es parte de la mitzvah de Tshuva. Según el Rambam, vamos a hacer vidui. Me Sí, arrepiento, uno pero... no puede decir Hashem no pagar nunca salvo Eh, cuando tiene el Gezer en sus manos. Y dejé el millón ahí en el banco. Ya me arrepiento. Ya Allá, si el Gezer él todavía lo tiene en la mano o en la caja fuerte, vende, pero a veces el Gezer ya se lo gastó. Ay, ay, ay. Eso es más difícil. Eso puede hacer La teshuva pregunta cuando es tenía ¿cómo que la gastó? plata para devolver, ¿no? No me llaré con que gastó. Aflo que compró chunt y jalot para Shabbat. Más de me llaré. No, yo digo Devolver los recibos. por ejemplo, un material que se puede devolver también. El problema es cuando hay algo que consume, por ejemplo, whisky, Najón. Si él se compró un coche con lo del robo, entonces podemos saber que el coche. Devolver los recibos. ¿Qué? Entonces no me voy a hacer teshuva. Hay una alhaja famosa que aparece en... ¿Dónde está? Acá no. Eso se llama Takanat Mereish. Significa, yo robé una viga de mi compañero y la construí en el techo. que es ¿Ah? una viga. Una madera. Sí, una madera, sí. Sí, lo puse Sí, en el balcón puse en para el techo. la... Puse en el techo. No, la ahora quiero azúcar. hacer teshuva. Para la azúcar. ¿Qué tengo que hacer? Devolver y pagar un poco más de la vergüenza. Devolverla o pagarla. Vieja tjila, ¿qué hay que hacer? Devolverla. Devolver la misma La viga. misma. Ahora tengo que romper todo mi techo. Pues rómpalo. No haberlo hecho. Najón, es muy fácil, Najón. Pero está Romper el techo. Pero no haberlo hecho. Pashut no. Ah, claro, pues entonces ¿Sabe cuánta gente no va a hacer teshuva por eso? De 3 pisos Porque está la dice que- casa. Porque tengo que ahora Desmontar tengo que 3 romper pisos. una viga, tengo que romper todo el techo. 3 pisos. Déjame, no voy a hacer teshuva. Por eso dijeron Jajamín, tenemos una solución. En Jatejilá tendrías que haber devuelto la viga. Pero para que te sea más fácil hacer teshuva, te permitimos que pagues el valor de la viga. Compré una igual, ¿no? ¿Ah? Compré una igual. No, dale el valor. Vale 1000 shekel, págale 1000 shekel. Claro, pero si no tienes como devolver, no puedes hacer teshuva. Si ¿Ah? no puedes hacer teshuva. No, estamos hablando ¿Qué se debía hacer? que él quiere hacer teshuva. Pero si él dice, si yo ahora tengo que romper todo el techo, en lugar de que me salga 1000 shekel, me va a costar 10.000 shekel. Porque tengo que romper todo el techo y volver a construir el techo. Por esa viga. Si el En vecino no este quiere la caso, ¿quién plata. estipula el valor? Lo dañado, por ejemplo, puede aparecer ¿Qué se estipula? Se va al negocio y se ve cuánto cuesta una viga. Cómprela, ya, páguela. La misma medida, la misma calidad, todo. Sí, pero eso es una tacaná que hicieron Jajamim para no cerrar el camino de la teshuva a la gente. Porque si la gente hubiera hecho, le hubiera sucedido algo así, Hollywood que haya 1, 2 o 3 tzadikim dorim que estén dispuestos a romper el techo y sacar la viga, pero va a haber otros 300 que no. Por eso dijeron Jajamim, vamos a hacer una tacaná, que a pesar de que según la Torá dice Beshivet al-Gezelah asher gazal, él tiene que devolver lo que robó. No el valor de lo que robó, tiene que devolver lo que robó. Dijeron Jajamim, vamos a hacer una tacaná para que regrese el valor. Un caso real que pasó, que en Menebrak, un señor, 2 pisos que hay, como lo hay siempre, un señor, el de arriba, lo amplió y se metió en la parte de la otra persona, De la casa de de la abajo. casa de al lado. Se metió, entonces el otro dijo, oye, no metí mi terreno, tienes que destrozar todo. Entonces fue al Bendín y el Bendín le dijo, mire, destrozar no va a destrozar,
pero paga si le tiene que pagar todo lo que le es y tal, todo lo que los terreno, centímetros que los se metió en su centímetros casa. que se metió en su casa, y lo obligaron a pagar, que era bastante dinero, y el hombre se tuvo que embargar, y dice, o paga o derriba, elija. Y eso es real, o sea, es Ahí una sentencia de ley. me alguien que le cuesta más. O romper lo que construyó o pagar. No, pero Vendí dio las dos soluciones a la persona, o pagas o derribas. La misma cualidad. La alajá es así mismo hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Eso es vendido, Porque Isaac dice que no. Sí. El vendido, Dice que no. el vendido. Pero la cosa es no robar. Que só tem uma, Por eso. é mais caro, não. Esse não é o- Fueron a un vendín, הנה כי כן האיש הירא את השם ישראל וישמר מאוד מכל דהו איסור גזל בכל אופן שיהיה. Por eso la persona que es temeroso de Hashem tiene que cuidarse mucho. Mikol deu, de algo mínimo en el isur de robo, de cualquier manera que sea. De Yem Asaú Matano Bemuná, en los negocios, que sea honesto. אפילו אם דחיקה לשעת הטובה ואנשים נוקסים ואנשים קשים, לא מפני זה יפשוט ידו ויגזל חס ושלום, ¿ok? Los comerciantes tienen a veces muchos misionots que están apretados en dinero porque no tienen suficiente entrada y tienen que seguir comprando mercadería. Y a veces el nisayón es muy grande de meter la mano en donde no se debe. Por eso dice el Rab de que no me llané. Otra vez, de robo no vas a ganar, vas a perder. Entonces, mutablo la adam sheamut barra'av. Es preferible que la persona se muera de hambre. De al yair rasha lifnei makom sha'achat, y que no sea malvado a los ojos de Hashem un solo instante. Wow. De Torshé Hashem le da kol tov. Y los que buscan a Hashem no les va a faltar nada bueno, como está escrito en Teilim, lo decimos en el Birkat Hamazon al final. Que Hashem lo imna tov la olchim betamim, porque Hashem no le va a abstener del bien a los que van, ¿sí?, de manera justa, de manera honesta, y lo que necesitas te va a dar. Como llegamos tarde, Gneva. Hay Gesel y hay Gneva. Seguimos con el robo, la mafia. Robo, hurto, Ahora explica que la diferencia entre Gesel y Gneva es asalto. de que Gesel es cuando uno roba de día. De día. Entonces, ese robo tiene menos fuerza que el Gneva, que el que roba de noche. Menos fuerza, Como más, ya dijeron Jajamim, es más descarado, pero mínima tiene menos fuerza. tiene menos fuerza en el aspecto de que es más grave robar de noche, cuando no te ven. Lama. El que roba de día no le tiene miedo a nadie, ni a la persona ni a Dios. El que roba de noche tiene miedo a todos. tiene miedo, A la persona, tiene miedo a la persona, pero no a tiene Dios. miedo a Dios. No, Dios, por Es supuesto. peor. Dios te ve. Mejor. Y pero muchas veces. Pero no le importa. No, Por pero eso es más grave. muchas veces dice. El que no roba me de vea, día, el que roba de día por lo menos pone en la balanza igual a los humanos y a Dios. El que roba de noche a escondidas pone por encima a los seres humanos, porque a los seres humanos les tiene miedo y a Dios no. Sí, pero le reza a Dios. Le reza a Dios que no me vean así, que no me vean. Es peor ese descaro. Por eso la Torah dice que el que roba, el que hace Gesel, tiene que devolver lo que robó, nada más, ni un centavo más. No aumenta. Beshir et ha-Gezelah asher gazal. Pero la persona que ganav, dice la Torah, Yeshalem Shnaim, tiene que devolver el doble de lo que robó. Como 100, tiene que devolver 200. Con multa. Es como el robo y el hurto, es igual. Y aparte el castigo. Eso es Gesel y eso es Gneva. Y aparte el castigo. ¿Qué castigo? El castigo de Hashem.
Pero estamos hablando del castigo aquí, el castigo en el bolsillo. El castigo en el bolsillo, el ganab básicamente no tiene castigo. No, algo lo devuelve. Lo que robó tiene que regresar. Pero el ganab sí, tiene que pagar multa, tiene que pagar 100, el doble de lo que robó. ¿Qué? Como dijeron, esto está en la Gemara de Masejet Baba Kama, Aintet 79. Que la Gnevá es más grave que el Gez del Sheino Mashe Ebed de Kono, que no está asemejando al esclavo a su patrón. Ese Ain Shel Mala que Ilu Inara está haciendo que Ilu el ojo del Shamayim, que Ilu en contra de lo que dice la Mishnah, que la persona tiene que saber 3 cosas: que hay un ojo que ve, y este señor hace que Ilu, que el ojo no ve, no me ve, la Mishnah no le hago caso. ¿Cuánto hay que advertirle? Que le adviertan los grandes a los pequeños. La niñez, la juventud, muchas veces provoca que las personas empiecen en malos caminos, y las malas amistades provocan también que las personas vayan por malos caminos. Sí, como el Ben Soredo More, como aquel niño que la Torah cuenta que empieza robando y le robó a su papá, y compró carne y compró vino, y empezó con pequeñas cosas, y va a terminar asesinando para robar. Sí, los grandes asesinos no empezaron grandes asesinos, empezaron pequeños ladroncitos de cosas pequeñas. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y poner mucha atención, y en esas cosas no hay que ceder. Si uno ve que su hijo o alumno o alguien hace algo así y roba, entonces no hay que quedarse callado. No hay que decir, bueno, ¿qué me robó? Me robó 2 shekel, más de 2 shekel. No, de Norá. Porque hoy son 2 shekel, y después y los agarró con facilidad y no tuvo que provocarle daño a nadie. Pero luego él va a querer más y lo va a tener que hacer a la fuerza porque no lo va a encontrar con tanta facilidad. Entonces ya el robo se va a transformar en cosas mucho más graves. Por eso no se puede uno saltear esa situación. וטוב לגבר שלא יצמצם כל כך עם ילדיו ויתיר להם מעט פס ידו, ליתן להם איזה פרוטות כפעם בפעם, כדי שלא יהיו תאבים ורעבתניים על כל דבר ויבואו לבקש לגנוב. זה חשוב מאוד. Los papis que están acá, o los futuros papis, tienen que tomar en cuenta que no hay que ser demasiado duro con los niños en los temas de dinero. Bueno, hay que darles todo lo que pidan, pero no hay que cerrarles la caja de manera total y no hay que darles nada. ¿Por qué? Porque si no les das nada, van a robar. De algún lado tienen que sacar. Mejor quieren comprarse un chicle, un dulce, o alguna cosa, un pancito, un falafel. Nada. Ahorita que están en las épocas de las donas, quieren una dona. Su geniot. Entonces, es bueno que el hombre no yetzamtzem, o sea, que no estamos tacaños. Que no cierre, que no se restrinja, ahí está la palabra. Que no restrinja tanto con sus hijos y que les dé un poquito de apertura, algunas prutot, algunos shekalim, ¿sí? Para que no estén pidiendo y no estén hambrientos, ¿sí? Y que Haz de Jalila no vengan a robarle. Por un lado, no los restrinjas. Por otro lado, no los acostumbres a demasiado gastadero. Eso tampoco es. Porque si tú los acostumbras a gastar demasiado, entonces después van a estar todo el tiempo sintiendo que no tienen suficiente, que les falta. Todos queremos más. ¿Mejor? Entonces no los acostumbres, ¿sí?, a las mejores comidas y a la ropa más cara y a las satisfacciones, Betanugot Bene Adam,
que Shelo Imtza Limudo y Aboligno, porque cuando no encuentre lo que él está acostumbrado, entonces va a robar. Fíjense cómo es la mitzvah de Tzedakah. Ustedes conocen una mitzvah muy importante que es Tzedakah. Y dicen Jajamim, ¿qué pasa si una persona que era millonaria se volvió pobre? ¿Qué Tzedakah hay que darle? Todo lo que, como él vivía. Como él vivía. Hay que darle tzedakah de acuerdo a su estatus como estaba acostumbrado. O sea, uno se puede imaginar, el señor ahora quedó en la ruina y estaba acostumbrado a su BMW, y estaba acostumbrado a sus vacaciones, estaba... Su yate. Y la sal de la casa. Su yate. Yo era millonario. Yo era millonario. Caballo. Pero En la práctica se me caché. Pero esa persona, en el momento que se acostumbró a ese estatus, cuando él baje de eso, el señor va a vivir en depresión, se va a querer matar, no va a poder soportar. No, entra en depresión. ¿Ah? Entra en depresión. Por ofen, como que lo lógico es de que entienda en qué situación está y que se acomode a la nueva vida. Por ofen, como de que todo esto depende de la situación de la comunidad y demás. ¿Sí? Yo no sé si eso es práctico así hoy en día, Rab. ¿Eso es práctico hoy en día? Así. No, hoy día no sabe. Pero que sea práctico. Lefi cada din, según el din, si la comunidad está en la situación de que puede entrar en esa situación, tendrían que ayudarlo. Tendrían que ayudarlo lo más que se pueda. No, pero hay que entender el fondo de esa alajá. Nada más. Es lo que quiero entender. Ese es el fondo. El señor que estaba 30 años acostumbrado a vivir de una manera y ahora de repente el señor tiene que empezar a hacer sus cosas solo y a limpiar el baño, que en su vida sabe lo que es limpiar un baño. Entonces el señor se va, en lugar de limpiar el baño, se quiere tirar un tiro en la cabeza. Eso es lo que quiere. ¿Cuántos hay? Así es. Así funciona la psicología humana. Yo era Sí, porque no es difícil Yo entender. era millonario. No está adaptado. Tengo que dar ese de acá para la que tenga lo que pero tenía. es difícil pasar de categoría. Entonces, es difícil. no acostumbres a tus hijos a los lujos, porque luego te va a costar. Y te va a costar a ellos también. El día que no Y tengas, se van a acostumbrar a cosas que luego no van a poder soportar. Entonces, también en esto hay que ir en el punto medio. No cerrar demasiado, pero tampoco no abrir demasiado. Como dijeron Jajamim en Masejet Sanedrin, Ain Bet. Sherdat Torah el Sofdat Ben Soror Umore. Sí, el hijo rebelde de la Torah, que Shelo Imtza Limudo. ¿Cuál es el problema de ese niño? De que se acostumbró a comer carne, a tomar vino de una cierta manera, y cuando no encuentre la manera de poder solventar el gasto, porque ya no hay, porque el papá ya se dio cuenta que le está quitando, entonces le cerró la cartera, entonces ¿qué va a hacer? Va a ir a la calle y va a empezar a robar a la gente, y cuando la gente se niegue y no le quiere dar, los va a matar. Por eso dijeron Jajamim, mejor mátalo a él antes de que él mate a los demás. Por eso Ben Soror Umore, ni Don al Shem Sofo, lo juzgamos de acuerdo a lo que vemos en el futuro, que es lo que va a suceder con él. es más fácil matarlo ahora que no matarlo después. Sí. Muy kasher también, me parece muy duro. Es difícil, ¿cómo castigas a otro por el futuro? Es por el futuro. Yo tampoco entiendo eso. Preventivo. Eso se llama medicina preventiva. Sí, pero yo no sé. No sé. Mire, la Gemara dice que el Ben Soror Umore, hay una opinión que dice, lo allá, pero libra. Nunca en la historia hubo Sucedió. Ben Soror Umore. Ya No fe. sucedió. Ya fe. Pero viene otro Tana y dice, papito, lo allá. Allá venía Shabti al Kibro. Yo estuve encima de su tumba. Avalome Shané, sea lo que sea, verdad que no hubo muchos casos de esos, y según la opinión de que nunca hubo, pero tenemos que entender por qué la Torah escribió algo así. Claro.
La Torah escribe cosas que no existen. Lo decía bien claro, coja a tu hijo. La Torah te enseña y te dice, fíjate lo que pasa cuando el niño sale mal educado y cuando sale por malos caminos. Y eso es lo más peligroso. Entonces hay que pararlo antes de que empiece a hacer estragos. Eso es lo que dice la Torah. ¿Cuál si pluma se ve también jajam hachim do aviv y dolot el fioshlo? Cuenta la Guimara, cuentan un maasé de un talmid jajam que su papá le enseñó, como se dice, la buena vida. A vivir en la riqueza. וכשנתגלה לעבר העמיד דעתו רחמנא ליצלן. עד שבא לגנוב, כן, ואחר מיתת אביו בבית העושר וביקש לימודו. Y luego el papá murió y se acabó el banco. Se acabó la cuenta. ¿Sí? Los hijos tienen una gran capacidad de gastar lo que el papá trabajó durante 70 años en 70 días. ¿Mejor? O en 70 horas. Eso va mejor. 70 horas, se fueron 70 años. Eso es más fácil. 70 horas ¿No es más así? fácil. Sí, vale que sí. 70 años. Sí. No sé por experiencia. Lo que el papá ganó con sudor, sí, los niños también con sudor en la jacuzzi. Ahí lo gastan en la jacuzzi. También con sudor. ¿Qué? Y no hablemos más. Latina, con agua caliente, burbujas. Todo esto. ¿Cómo se llama la que saca el vapor? Sauna. No, pero una cosa es sauna y otra cosa es jacuzzi. Yo traje como... Por sí, ejemplo. Es igual. Una vida buena. ¿Cómo se llama? Buena vida. El papá transpiró para ganar el dinero y él también transpira para gastarlo. ¿Sí? De otra forma. En los vapores. El papá trabajó tanto que el niño nació cansado. Era mi caso. Pues Kauban, ese hijo, ese también jajam, cuando de repente ve de que se cerró la llave, el candado, entonces empezó a buscar por otro lado a ver por dónde puede conseguir para poder seguir en el estatus que tenía. Llegó a tal punto que empezó a robar libros en la yeshiva para poder vender y adquirir dinero. Qué bestia. Y cuando se reveló eso, el Señor en Mitdato, Rahamana Litzan, se volvió hereje, abandonó todo el camino. Y todo eso es porque el papá le abrió, como se dice, la canilla sin límite. ¿Sí? La gente con la rubia se ve dar y Joaquín de Bramishpat, por eso todas estas cosas hay que hacerlas con lógica, con medida. No echamsen colcaj, no hacer colcaj. Como dice el Ramba, no seas ni despilfarrador ni seas tacaño. ¿Sí? Como a los caballos. ¿Qué? De vez en cuando hay que... A veces hay majloquet entre el papá y la mamá, ¿sí? No. 20 o 30. No, el papá dice, no, 20 más pic. La mamá, no, dale 10 shekel más, dale 10 shekel más. No, si es entre 20 y 30, se recede. 25. El Ramba. Se pidió a cada una. A veces hay entre 20 y 100%.